Hola, bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a Cinema Sandy. Yo soy Andy Pineda y hoy vamos a entrar de nuevo en el universo cinematográfico de Marvel. Así que hoy vamos a hablar de Doctor Stranger y el multiverso de la locura. Porque esta película es literalmente una de las más esperadas del 2022. Así que les quiero contar cuál es mi opinión general, si efectivamente era todo lo que nos esperaba. Además, quiero hablar de la presencia del famoso director Sam Raimi y de la polémica con Xochitl Gálvez. Como además el análisis de diversidad que usualmente hago. Así que comencemos. A pesar de que se llama el multiverso de la locura, en realidad no hay tanta locura. Y tanto multiverso en realidad. Pero efectivamente Sam Raimi, que es un maestro en hacer películas de terror, en hacer películas de misterio, pudo haber explotado mucho más esa locura y parece que se siente como contenido. Se siente como contenido, es como si dentro de los parámetros que Marvel le dio o le estableció, él no pudo salir más de ahí o no quiso salir, no sabemos. Así que desde ese aspecto a mí me desilusionó un poco. Pero realmente yo esperaba que fuera algo mucho más grande. Esperaba que fuera algo mucho más masivo. Cuando hablábamos de multiverso y universos, yo esperaba ver muchos universos, muchos personajes, muchos cameos, muchas variantes de los mismos personajes. Y les tengo que decir que hay algo de esto, pero no era lo que yo pensaba. Aunque algo sí diferente que tiene esta película es que es la primera incursión de Marvel en el género de misterio y del terror. Efectivamente, como es una película para mayores de 14 años, toda la parte de terror se queda también un poco corta, no se muestra tanto y se busca en el guión priorizar más el desarrollo emocional de los personajes. De hecho, la película sí me sorprendió en ser mucho más emotiva de lo que yo pensaba. Por lo cual, un poco esta espectacularidad que le falta, la gana con ser mucho más emotiva y con tener un desarrollo de los dos principales personajes. Igualmente, a pesar de todo esto, es una de las mejores películas de Marvel. Y probablemente aquí juega mucho las expectativas que nosotros traemos como espectadores. En el aspecto visual, el film es excelente. De hecho, vemos como Sam Raimi toma elementos típicos del horror y del terror, pero aquí los resignifica, les da una vuelta y los adapta al USM de una manera muy inteligente. Además, también en algunos momentos juega con el surrealismo y nos ofrece imágenes, escenas que parecen sacadas de los cuadros de Dalí. A mí de hecho me encantó y me parece que ha debido ser así en toda la película, sobre todo con este concepto de locura. Hay que también aplaudir una secuencia con música que es probablemente lo más original que hay en el film. Y aunque Doctor Stranger está protagonizado por Benedict Cumberbatch y por Elizabeth Olsen, en realidad ella se siente mucho más la protagonista de la película. Prácticamente aquí vemos casi una secuela, una continuación de la serie WandaVision, así que ella realmente se lleva buena parte del protagonismo. Pero tengo que decir que la historia de Doctor Stranger probablemente está mucho más desarrollada que la de ella. Y los dos, ya sea Elizabeth Olsen como Benedict Cumberbatch, dan una actuación excelente, excelente. De hecho, en algún punto logran eclipsar a esta nueva superhéroe, América Chávez, que está encarnada por Xochitl Gálvez, esta joven mexicana estadounidense. Lamentablemente, Xochitl Gálvez ha sido parte de la controversia en redes sociales en los últimos días. ¿Por qué? Porque unos días antes de que se fuera a estrenar la película, se reportó que en algunos países del Medio Oriente la película no sería colocada en los cines debido a que hay una mención de la comunidad LGBTQ+. Y esto aquí explico, estoy haciendo spoiler aunque esto ya salió en las noticias. Esto es debido a que en la película hay una mención a que América Chávez tiene 2 mamás. Esto ha hecho que muchos fans de Marvel, en represalia porque no se estrenará la película en los cines,
se hayan volcado a acosar digitalmente y en redes sociales a esta joven actriz. Algo que en realidad ella no tiene nada que ver. Ella no tiene nada que ver. Pensemos que esto es una historia escrita por un equipo de personas, pensada por toda la maquinaria de Marvel, así que prácticamente no tiene sentido acusar a una actriz por esto. Otra de las conversaciones que estoy viendo en redes sociales es si Doctor Strange en el multiverso de la locura es igual o peor o mejor que Spider-Man No Way Home. Obviamente cada uno tiene su opinión, de hecho espero que me la cuentes acá en los comentarios si Doctor Strange en el multiverso de la locura te parece mejor o peor que en Spider-Man No Way Home. En mi opinión, Doctor Strange en el multiverso de la locura no llega a ser tan espectacular, no llega a sorprender tanto y para mí se queda corta en explorar todas las posibilidades que el multiverso tiene. Realmente no sé si esto es una movida estratégica de Marvel en el sentido de que el multiverso será contado en diferentes películas, en diferentes series, o eso es lo que veremos del multiverso. Porque realmente con un título, Multiverso de la Locura, como les dije, la locura no está tanto y efectivamente en Spider-Man hay muchas más sorpresas. Aquí las pocas sorpresas que tenemos fueron casi todas reveladas, como dijo el mismo Kevin Feige en casi todos los trailers, y las pocas que faltan no son revelados ni siquiera al final de la película. Ya en la primera media hora ya la sabemos. En la calificación general, a Doctor Strange en el multiverso de la locura le doy un 4. Porque si bien es una muy buena película de Marvel que usa las herramientas y los conocimientos de Sam Raimi en contar historias de misterio, igualmente no termina de explotar todo el potencial que el multiverso tiene. En el semáforo de diversidad e inclusión, a Doctor Strange en el multiverso de la locura le doy un verde positivo. Porque a pesar de que la película está liderada por Doctor Strange, que es un hombre, y tenemos de director a Sam Raimi, que es un hombre, igualmente tenemos un personaje femenino bastante fuerte que lleva toda la trama, que es el caso de Scarlet Witch. Además tenemos otro personaje latinoamericano que en algunos momentos habla español y es hija de una pareja de lesbianas. Cuéntame aquí en los comentarios si ya viste Doctor Strange, ¿qué te pareció? ¿Te gustó más que Spider-Man No Way Home o no? Yo soy Andy Pineda y esto es Cine más Andy. ¡Chao!